no los puedo ver a ustedes. Pero ahí la ven en grande. Sí, Dani, sí, ahí la vemos en grande. No hay ningún problema. Bueno, van 32, esperemos un poquitico a ver si todos se conectan, pero sí necesitamos como empezar a la hora en punto para que nos alcancen, para que hoy alcancemos a hacer 3 de los seminarios que están pendientes. Hola a todos, bienvenidos a clase. Quiero ofrecerles disculpas por la clase pasada que no la orienté, la verdad, hubo como una virosis aquí en mi conjunto y varios hemos estado enfermos, pero entonces esa fue la razón por la cual no di la clase. Bienvenidos hoy y vamos a empezar entonces con diabetes tipo 1 con María José Clavijo y Daniela Uribe. Muchas gracias, chicas, por la presentación. Pueden iniciar. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, muy bien. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus tipo 1. Vamos a empezar pues con un recuento de introducción en cuanto a la historia. Ya en cuanto a la historia como tal de la diabetes mellitus tipo 1, tenemos que en 1550 a.C. se hizo como la primera mención de lo que era la diabetes, apareció como tal en un papiro egipcio, donde se hablaba de una enfermedad que causaba la pérdida de peso y la necesidad frecuente de orinar. Ya 1000 después antes de Cristo, los médicos usaron lo que era la uroscopía y examinaban la orina para diagnosticar lo que era la diabetes mellitus. Y también algo que hacían así loco era que probaban ellos mismos la orina para determinar si tenía un sabor dulce. En 1915 ya los especialistas promovían como tal lo que eran las dietas bajas en caloría y ya el ayuno prolongado. En 1916 ya se hicieron como las primeras pruebas experimentales con extractos de páncreas de los perros para pues conocer si se podía disminuir como tal el azúcar que estaba como en la sangre. En 1963 ya pues salió como tal la insulina, que ya era la primera proteína humana sintetizada, porque antes estaba, pero la insulina como tal animal, que también era usada y distribuida. Y en 1969 ya estaban como los primeros mediadores de glucosa en los hospitales y ya usado como tal por los médicos. Hay un dato que era en 1981 que salió lo que era el glucómetro de Bayer, que permitía medir la glucosa propiamente a la persona para estar pendiente como tal de sus niveles de glucosa. Y en 2006 aparece ya un sistema continuo de medición de glucosa. Y así, un dato curioso que les quería contar era que también en el cine, mucho antes, se hablaba como tal también de la diabetes. Incluso había una película que se llamaba Steel Magnolias, en los cuales pues el personaje que era Julia Roberts, tenía como tal diabetes. Entonces pues se hacía mucha referencia a eso, aún sin saber como tal y sin haberle puesto como tal el nombre. Ya cuando nosotros hablamos de la diabetes mellitus tipo 1, vamos a hablar de que es una enfermedad autoinmunitaria, que pues principalmente influyen tanto factores ambientales como genéticos. Hay como esas dos partes y que lo que sucede es que hay una autodestrucción de las células betas del páncreas, que son las que producen como tal la insulina.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre una metáfora que se llama la metáfora del grifo, la cual nos explica cómo los organismos pues suministran la insulina. Entonces se invita al que el paciente se fije en lo que es el grifo y que se imagine que en lugar del agua es insulina. Entonces el grifo natural de la insulina siempre va a estar abierto con un goteo que permanece constante, porque todas las personas pues necesitamos la insulina de una manera continua durante las 24 horas del día, pero pues no en todas las horas es la misma cantidad. Entonces, ¿qué sucede? En situaciones se abre más el grifo y en otras se cierra. Entonces, ¿en qué situaciones se abre más el grifo? Pues durante las comidas. Y después el grifo se vuelve como en forma de goteo, puesto que el cuerpo sigue necesitando la insulina sin este grifo cerrarse pues completamente. ¿Cuándo ocurre entonces que el grifo se cierra completamente? Pues cuando se inicia la diabetes. Bueno, ya en cuanto a la epidemiología, no voy a abundar pues como mucho en este aspecto porque no había información como muy actualizada, había mucha información, pero del 2010, o sea, muy atrás, pero pues cositas que se pudieron encontrar en PubMed y en otras páginas, era que en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, se conocía que era muy poco común en China, en la India y en Venezuela, donde la incidencia era solo de 0.1 por 100.000 personas por año. También se conocía que la obesidad podía estar relacionada también con la afectación y que, pues, o sea, que los mayores aumentos en cuanto a la diabetes se encontraban entre los niños, pues en los niños menores de 15, bueno, los jóvenes más bien, menores de 15 años, y que particularmente en los niños de menores también de 5 años. Y en cuanto a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia COVID-19, había una mayor probabilidad de tener pues cuadros más graves de infección en comparados con las personas que no tenían la diabetes. Y acá en la infografía podemos ver que afecta principalmente a los niños y a los jóvenes. Hay factores de riesgo que pueden ser desconocidos, ya ahora vamos a hablar un poco de eso, y que afecta al 5 al 10% de la población. Bueno, ya en los factores de riesgo, siguiente, Dani. Ya, una vez pues una persona contrae la diabetes tipo 1, esta es una enfermedad que no va a desaparecer y requiere de un tratamiento que es de por vida. En los niños y adolescentes con diabetes tipo 1, pues estos van a depender de inyecciones diarias de insulina o pues de una bomba de insulina para pues poder controlar sus niveles de glucosa en la sangre. Existen algunos factores de riesgo conocidos como lo son los antecedentes familiares, que es cualquier persona con un padre o una madre, hermano o hermana con diabetes tipo 1 tiene un riesgo levemente mayor de padecer esta enfermedad. También hay un factor de riesgo que es genético y que es que la presencia de ciertos genes indica que hay un mayor riesgo de padecer este tipo de diabetes. También la ubicación geográfica, debido a que la incidencia de la diabetes tipo 1 tiende a aumentar a medida que se aleja de la línea del Ecuador y es en la etnia caucásica. En la edad, aunque pues la diabetes tipo 1 puede aparecer en cualquier edad, aparece en dos momentos que son críticos, que son el primer momento crítico es cuando el paciente tiene entre 4 y 7 años aproximadamente, y el segundo es entre los 10 y los 14. Siguiente, Dani. Bueno, entonces tenemos que el riesgo de desarrollar diabetes, entonces los pacientes de primer grado tienen un riesgo entre 10 a 20 veces superior a la población en general de adquirir esta enfermedad. La incidencia de la diabetes tipo 1 varía entre el 3 y el 10% aproximadamente, dependiendo pues de las distintas variables como lo son el grado de parentesco, la edad y la raza. Si un padre portador, por ejemplo, si es un padre portador, entonces el riesgo de que sus hijos puedan desarrollar diabetes es mayor de aproximadamente un 10%. Y si la madre es la que presenta, pues es la portadora, y esta es menor de 25 años, el riesgo sería del 4%, pero si esta es mayor de 25, el riesgo sería de un 1%.
También se tiene establecido que la diabetes, cuando los padres, o sea, apareció en los padres cuando estos tenían 11 años, el riesgo para que sus hijos presenten la diabetes es mayor. Entonces, tenemos que en pacientes cercanos que tienen pues antiislotes positivos, tienen un riesgo de desarrollar la enfermedad un poco mayor. La probabilidad de que pues estos presenten la diabetes tipo 1 es de un 66% en los que son menores de 10 años y disminuye gradualmente hasta un 16% aproximadamente después de lo que son los 40 años. En los pacientes de primer grado, por ejemplo, lo que son padres, hijos, hermanas, un buen marcador para la susceptibilidad es la determinación de estos anticuerpos antiislotes, lo cual pues nos hace que pensar que aunque no estén pues involucrados directamente en lo que es la patogénesis de la enfermedad, si estos son positivos, esto quiere decir que tiene una susceptibilidad mayor de contraer esta enfermedad. Listo. Entonces, para el diagnóstico tenemos que la diabetes tipo 1 se va a caracterizar por lo que es una destrucción paulatina de la célula beta del páncreas. Entonces, pero este es un proceso inmune que es mediado por un huésped susceptible que ha sido pues expuesto a factores ambientales, lo cual conduce a un déficit absoluto de insulina. Aproximadamente el 90% de los pacientes se detectan lo que son los anticuerpos antiislotes, los antidescarboxilasa de ácido glutámico, la antiinsulina y la transmembrana tirosinfosfatasa. El 10% de los casos son considerados como idiopáticos y presentan pues marcadores serológicos de la inmunidad. Entonces, en los criterios diagnósticos y la clasificación de esta diabetes mellitus tenemos que los pacientes pueden presentar un debut clásico con manifestaciones clínicas que ya más adelante las vamos a profundizar, como la polidipsia, la polifagia, la poliuria y un bajo peso, que nos van a orientar más hacia el diagnóstico, el que es formulado por un periodo variable de entre los 2 y las 6 semanas. Entonces, según la Asociación Americana de la Diabetes, definió que en el 2004 los siguientes criterios pues, para el diagnóstico de la diabetes. Entonces, síntomas clásicos y una glicemia causal, es decir, en cualquier hora del día, mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. 2 glicemias en ayunas por menos de 8 horas, igual o mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Y una glicemia igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitros 2 horas después de la carga de glucosa durante la prueba de tolerancia a la glucosa. Y una hemoglobina glicosilada igual o superior al 6.5%. Siguiente, Dani. Entonces aquí podemos ver una tabla que nos resume todos los criterios diagnósticos. Siguiente, Dani. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, vamos a tener que el objetivo principal que tiene el tratamiento es controlar como tal la glucemia, o sea, tener un control glucémico más próximo a la normalidad, o sea, lo que más se pueda normalizar, y esto es principalmente para evitar como tal las complicaciones que se puedan dar. Ese control normalmente se da o consiste en la administración pues, de múltiples dosis de lo que es la insulina, y también pues un sistema continuo como de revisión, de estarse realizando múltiples glucemias capilares, también de tener como una dieta adecuada. Entonces, acá los resumí: requiere administración de insulina, no requiere administración de antidiabéticos orales, requiere un control de la dieta, requiere actividad física, control de los niveles de azúcar a diario y control de la tensión arterial y el monitoreo también de los niveles de colesterol. Por ejemplo, acá ya tenemos lo que es la insulinoterapia, que pues es lo que nos va a permitir como tal regular, porque conocemos que hay ya un defecto en el páncreas, que es el que produce como tal la insulina. En este cuadrito les quise resumir como los distintos tipos de insulina, su duración, su pico de acción. Quiero que vean que, por ejemplo, Detemir tiene un inicio de acción a los 60 minutos y dura más o menos 24 horas, pero entonces ya vemos que se demora mucho más para actuar. Entonces, a la hora del almuerzo, pues conocemos que tiene que administrarse muchísimo antes, pero también que va a durar mucho más. O Lispro, por ejemplo, tiene un inicio de acción de 10 a 15 minutos, pero pues dura menos que lo que puede durar Detemir.
Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de insulina y como todas sus características. Cuando ya hablamos para el rango de administrarlo, pues eso depende de cada paciente, de los estudios que se le hacen a cada paciente, puede ser entre 0.5 a 1.2 kilogramos día, y pues también depende de cuál insulina se vaya a utilizar, porque digamos que hay unas que pueden actuar más rápido, entonces se pueden administrar inmediatamente, se vaya a comer, o otras que no, y entonces tienen que administrarse desde mucho antes. Y algo muy importante es que se requiere pues una educación nutricional en el paciente y que se esté monitoreando constantemente. Ya vamos a hablar como tal de lo que son los aspectos genéticos, y en esto tenemos que ver algo que hemos comentado mucho, y es que cuando hablamos del curso natural de la enfermedad, no solamente influyen como tal los aspectos genéticos, sino que también influye como la predisposición que tenga la persona y lo que suceda en su ambiente o en su estilo de vida como tal. ¿Por qué se conoce esto? Pues han hecho estudios con gemelos y se ha demostrado que, pues conocemos que los gemelos tienen genes idénticos, y se ha demostrado que uno de los gemelos puede tener diabetes y el otro no. Entonces ahí han habido estudios y aún incluso se indaga en eso. Y también se piensa que los factores como más determinantes para que pueda suceder la diabetes es la raza blanca. Ellos pues tienden a tener más predisposición. Entonces, también tenemos que cuando hablamos de la diabetes tipo 1, entonces son autoanticuerpos frente a las proteínas de las células betas del páncreas, lo que hace que se genere pues como un estado autoinmune. Entonces, en esta imagen que fue sacada de PubMed, podemos ver lo siguiente. Hay una predisposición genética, hay eventos inmunes que nos pueden producir como tal la predisposición. Esto sería prenatal. Perdón, si ahí ven el mouse, ojalá. Eso sería más que todo prenatal, y pues hay ya una variación en lo que son en la masa del páncreas, pero también hay un evento que puede precipitar esto. Entonces, pues ya pues depende como tal de los eventos. Acá, por ejemplo, en la C podemos ver que, bueno, ya lo que les decía, que el entorno, el estilo de vida del paciente, que todo lo que pase como tal en la vida del paciente puede hacer que se dé mucho más rápido como esta afectación. Entonces ahí ya va a haber una liberación anormal de lo que es la insulina. Ya acá podemos ver en la E que hay una disglucidemia, o sea, es como hablar de la prediabetes, y que ocurre como tal antes de la enfermedad. Se me pierde el mouse, no sé, que ocurre antes como tal de la enfermedad. Y acá también vemos, por ejemplo, el péptido C, y el péptido C normalmente lo utilizan para medir cómo está la insulina en el cuerpo, si cuánto se está produciendo, si está produciendo muy poco o qué está sucediendo y cuánto normalmente se tiene que administrar de insulina. Entonces ya ahí vemos que en el G podemos ver el punto del péptido C. Como tal, acá tenemos los estados de la diabetes, lo mismo, hay un riesgo genético, aparte de ese riesgo genético también hay otra variable que hace que se desencadene, hay una activación inmune, hay una respuesta inmune, y ya se producen unos estados que normalmente en el estado 1, pues el azúcar en la sangre está normal, ya en el estado 2 está normal, en el estado 3 ya hay un diagnóstico clínico como tal, y acá ya como pues ya un periodo como tal de tener ya la diabetes. Esto es muy importante, y es hablar como tal de los genes HLA, que son antígenos leucocitarios humanos. Esos genes son unas proteínas que lo que hacen es ayudar al sistema inmunitario a diferenciar entre lo que son las propias células y las sustancias extrañas. Entonces, cuando hablamos como tal ya de la diabetes, vemos que hay como, por ejemplo, los genes HLA clase 2 de QA1, de QB1 y de RB1 son los que van a estar principalmente incluidos en la susceptibilidad frente a la enfermedad. Esos genes son los que nos producen como tal esa susceptibilidad. En la región HLA se ubica en el brazo corto del cromosoma 6. Bueno, ahí tenemos esa parte. Y
Otro punto acá que podemos ver, los marcadores genéticos que nos producen la predisposición a sufrir la diabetes, ahí los tenemos todos. Los factores ambientales que les decía siempre van unidos para que se pueda producir esa diabetes, porque incluso pueden ser los virus o incluso la dieta, los nutrientes o lo que se coma. Yo había leído en una parte también que a veces podía ser como muy importante cuando se administraba, o sea, cuando el bebé empezaba a comer antes de tiempo, todo eso tenía también factores que podían influir, incluso el frío también se había demostrado que podía influir en la diabetes. Acá tenemos otro cuadro, hablamos de una predisposición genética, de un evento inductivo, los autoantígenos, la respuesta celular a esos autoantígenos, ya hay como tal un problema de glucosa como tal, ya está elevada la glucosa. ¿Y qué sucedió en DEBUT? El DEBUT normalmente es un tratamiento, el tratamiento de la insulina, y cuando se da este DEBUT nos produce una fase de luna de miel. Cuando hablamos de la fase de luna de miel, ya hablamos del momento donde la glucosa se está regulando y es porque se puso la primera dosis como tal de insulina, y es como si el paciente ya no tuviera, por decirlo así, diabetes, pero pues eso es un control constante y a largo tiempo para que se pueda mantener, porque sigue bajando con el tiempo. Bueno, antes de pasar con las manifestaciones clínicas, se me olvidó en la parte del diagnóstico mencionarles que pues hay unos marcadores de destrucción autoinmune que se pueden medir por medio de un análisis de sangre también para lo que es el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces son los anticuerpos anti-islotes, los anticuerpos anti-insulina, los anticuerpos contra la tirosina fosfatasa y los anticuerpos ácido glutámico. Entonces ya así en las manifestaciones clínicas, siguiente, Dani. Entonces tenemos que la diabetes tipo 1, por lo general, pues aparece de repente y sin embargo, pues cuando un individuo puede experimentar, o sea, todos los individuos lo pueden experimentar de una forma distinta. En los niños, los síntomas pueden hasta parecerse a los síntomas que puede tener una gripa, debido pues a que los síntomas de la diabetes tipo 1 pueden aparecer o parecerse a condiciones o problemas médicos como lo son la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad gástrica autoinmune, la enfermedad celíaca y la enfermedad de Addis. Entonces, tenemos que, como síntomas o manifestaciones clínicas que tenemos en esta enfermedad, es que hay un aumento de la micción. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que esto se debe como consecuencia de que la diuresis, a una diuresis osmótica secundaria a lo que es una hiperglucemia, sostenida a causa de la pérdida de la glucosa. También del agua libre y de electrolitos por orina. Entonces, ¿qué pasa? Que los riñones responden a una concentración alta de glucosa en la sangre, eliminando esta glucosa sobrante a través de lo que es la orina. En la primera infancia, este aumento de la diuresis se ve marcado por el abundante uso de pañales y por una sed que presenta el niño, que se manifiesta por el llanto y la irritabilidad de este. Entonces también puede haber lo que es una sed, o sea que hay un aumento de la sed. Esto se debe a una consecuencia del estado hiperosmolar que presenta el paciente, al igual que pues puede presentar también una visión borrosa. También va a haber una pérdida de peso a pesar de que el apetito esté normal o puede estar aumentado. Esta es una de las manifestaciones más frecuentes, pues cuando se desarrolla una forma principalmente subaguda y pues se debe a que hay una deficiencia pues de agua y glucógeno, entonces el paciente pues necesita reponerlos. La reducción también va a haber una reducción del volumen plasmático como que causa síntomas como la hipotensión postural. Va a haber una pérdida de potasio y catabolismo pues de las proteínas musculares. Y bueno, también puede tener, pues esta enfermedad también puede tener síntomas serios de advertencia que pueden pues presentarse cuando los niveles de azúcar en sangre están demasiado elevados, ya como tal en una cetoacidosis diabética. Entonces puede generarse una respiración profunda y rápida, la boca y la piel del paciente están secas, una cara enrojecida, aliento con olor a fruta, náuseas o vómitos, incapacidad para retener los líquidos, dolor de estómago.
Algunos otros síntomas pueden pues ser la señal de que algo va mal, pues sí, en el desarrollo de esta enfermedad. A veces pues el primer signo de la diabetes es mojar la cama en un niño pues que antes en la noche pasaba normal sin mojarla. También se puede sospechar la diabetes en una niña que todavía pues no ha iniciado la pubertad y desarrolla una candidiasis vaginal, conocida como pues una infección vaginal por hongos. Siguiente, Dani. Entonces, aquí hay un cuadrito que me diferencia lo que es la diabetes tipo 1 de la diabetes tipo 2, y podemos ver que en la diabetes tipo 1 se presenta más que todo la poliuria y la sed, una debilidad o fatiga, una polifagia con pérdida de peso y una enuresis nocturna. Siguiente, Dani. Bueno, las recomendaciones familiares. Entonces, siguiente, Dani. Los padres pueden ayudar a sus hijos a llevar lo que es una vida más feliz y más saludable, pues brindándoles apoyo y ánimos constantes, aprendiendo pues cuanto puedan sobre esta enfermedad y pues asegurarse de que sus hijos coman de una forma adecuada, hacer ejercicio físico con regularidad y mantener pues un buen control del azúcar en sangre. Y entonces los niños y adolescentes con diabetes pues se pueden supervisar y controlar pues las condiciones de glucosa en la sangre, y pues para ello necesitan como medirse la concentración de azúcar en sangre pocas veces al día, a partir de, pues, de una pequeña muestra de sangre, ponerse a sí mismos las inyecciones de insulina, aprender a ponerse esas, porque como dije anteriormente, pues este es una enfermedad que lo va a acompañar toda la vida, entonces tiene que aprender como a vivir con ella. Seguir pues una dieta equilibrada y saludable, prestando atención pues especial a la cantidad de azúcar que está consumiendo, hacer un ejercicio ejercicio físico con regularidad, colaborar así con el médico y con el médico de su hijo, o sea, los padres deben de colaborar con el médico de su hijo, por ejemplo, mostrándole o sea, llamándolos o cuando el paciente puede presentar unos signos que pueden ser de alarma, y pues estar pendiente de los problemas de salud relacionados con lo que puede presentar el niño. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas, muy amables. No, las preguntas que les iba a hacer ustedes las fueron resolviendo en la medida que daban la charla, entonces por eso no hay preguntas, a menos que sus compañeros tengan alguna. Listo, entonces el grupo que sigue creo que es enfermedad de Crohn. Doctora, es enfermedad de Wilson. Ya voy a presentar. Sí, sí, enfermedad de Wilson. Bueno, muy buenos días. Entonces, les vamos a presentar ahora la enfermedad de Wilson. Vamos entonces a empezar con lo que es la introducción. Vamos a tener brevemente que este es un trastorno autosómico recesivo que puede ser causado por diversas mutaciones en el gen ATP7B, el cual pues va a regular el transporte de cobre dentro de los hepatocitos. La disfunción de estos mecanismos de transporte va a llevar a una acumulación anormal de cobre en el hígado, el cerebro, los ojos y en otros órganos que me va a llevar a unas alteraciones en estos mismos. La afectación hepática entonces puede manifestarse como una hepatitis, como una insuficiencia hepática o cirrosis, mientras que pues la afectación en los ganglios basales va a causarme signos extrapiramidales. Los pacientes tienen un rango de diagnóstico entre 5 y 35 años con una media de 13 años, y pues el diagnóstico vamos a ver que se va a establecer si el paciente tiene niveles bajos de ceruloplasmina plasmática, depósitos corneales de cobre, los anillos de Kayser-Fleischer, niveles elevados de cobre en orina, entre otros. El pronóstico pues es bueno si los pacientes no tienen una enfermedad hepática avanzada y son tratados con agentes quelantes que vamos a ver más adelante, y si no es tratada pues puede llegar a ser mortal.
Bueno, con respecto a la historia, la enfermedad de Wilson fue reconocida como entidad hace más de 100 años. Es un trastorno hereditario descrito por Samuel Alexander Kinnear Wilson en el año 1912 y en su momento lo denominó como degeneración lenticular progresiva o hepatolenticular. Este fue un neurólogo que nació en el año 1878 y es pues conocido por su aporte a lo que viene siendo la enfermedad de Wilson, que luego recibió su nombre más adelante. Bueno, muy bien, continuando entonces con la epidemiología, vamos a tener de que esta va a tener una prevalencia mundial de 1 por cada 30.000 nacidos vivos, con muchas mutaciones variantes en el gen que ya hemos mencionado. Y pues, como les decía, un promedio de aparición de 13 años. La incidencia, entonces, vamos a tener que va a ser entre 1 relación 1 a 30.000 y 1 a 100.000. Y la prevalencia pues va a ser de heterocigotos portadores de un alelo alterado para el gen de la enfermedad, pero sin la enfermedad se estima entre una relación 1 a 100 y 1 a 300. Vamos a tener entonces que para la genética se va a ver implicado el gen denominado ATP7B, que va a estar localizado en el cromosoma 13, en la región 14.3. Se ha descrito más de 200 mutaciones para este gen, con capacidad pues, de ocasionar la enfermedad o la aparición de la enfermedad. La mayoría entonces de estas mutaciones vamos a ver de que son de los dos alelos que son diferentes entre sí, y pues pueden dar lugar pues, a heterocigotos compuestos. Vamos a considerar también de que el diagnóstico genético puede llegar a ser muy complejo, dado que pues, pueden presentarse más de 200 mutaciones, como les decía, y en general, pues al parecer no existe correlación en cuanto al tipo de manifestaciones clínicas, hepáticas o neurológicas, pero pues sí se puede ver una correlación en cuanto a la precocidad o gravedad de la presentación. Y pues acá podemos ver a continuación una imagen donde pues nos va a decir la presentación hepática y la presentación neurológica, qué tipo de manifestaciones pueden tener a nivel fenotípico. Vamos entonces a hablar ahora de la fisiopatología y la patogenia. Con la fisiopatología tenemos que saber que es un trastorno autosómico recesivo causado por la mutación del gen ATP7B, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Este va a provocar una alteración en la excreción de cobre hacia la bilis, que es el principal método para la eliminación del cobre, y va a generar incapacidad para incorporar el cobre a la ceruloplasmina, que es la proteína producida en hígado que nos ayuda a almacenar y transportar el cobre desde el hígado al torrente sanguíneo y en los diferentes órganos, por lo que va a verse alteración como tal en los niveles que van a encontrarse en el plasma. Entonces, esta se caracteriza por una acumulación de concentraciones tóxicas de cobre en muchos de los tejidos y órganos, sobre todo en hígado, encéfalo y en ojo. Normalmente, entre el 40 al 60% del cobre ingerido, que es un aproximado de 2 a 5 miligramos día, se absorbe sobre todo en las partes altas del intestino, que son el duodeno y el intestino delgado proximal, y se transporta a la circulación portal. Va a generar unos complejos con la albúmina y la histidina y ya después todo el proceso siguiente. El cobre libre lo que hace es que se asocia y luego va a ser captado por los hepatocitos. En el hígado se liga a la alfa-2 globulina, que es la apoceruloplasmina, para formar la ceruloplasmina, y luego esta se va a secretar hacia la sangre. El exceso de cobre luego va a llegar a ser recolectado y transportado hacia la bilis por medio de un proceso de endocitosis, y es una vía de degradación-excreción por la que se va a eliminar todo este proceso. Nosotros normalmente tenemos un contenido de cobre en aproximado de 50 a 150 miligramos de total. Y pues hablamos de que en la patogenia encontramos que es simplemente por la mutación en este gen que se encuentra en el cromosoma 13, el ATP7B,
¿Y por qué es tan importante? Porque este nos va a codificar una ATPasa transmembrana transportadora de cobre. Esta se va a expresar en la membrana del canalículo del hepatocito y va a generar los cambios que pueden llegar a presentar para el transporte de este y la unión a la ceruloplasmina. Este puede llegar a tener muchísimas mutaciones, pero no todas son características de esta enfermedad, no todas van a presentar esta enfermedad. Por lo general son heterocigotos compuestos con mutaciones distintas en cada uno de los alelos. También vamos a ver que la deficiencia de la proteína ATP7B va a determinar disminución del transporte de cobre, porque, pues, como les había mencionado antes, se expresaba en la membrana del hepatocito para poder generar todo este proceso, y eso es lo que nos va a generar la acumulación hepática de cobre y la reducción de la ceruloplasmina en circulación. Tenemos entonces 3 diferentes maneras en las que el cobre acumulado produce lesiones hepáticas tóxicas. El primero es por fomentar la formación de radicales libres por la reacción de Fenton, que es simplemente una reacción de oxidación. La segunda es que se une a los grupos sulfurilo de las proteínas celulares. Y la tercera es que desplaza otros metales de las metaloenzimas hepáticas. Nosotros decimos que tiene un periodo de latencia y puede aparecer súbitamente una enfermedad de tipo sistémico grave, que se activa por la salida del cobre, que no está ligado como tal a la ceruloplasmina. Esto produce problemas en las diferentes zonas, como ya habíamos mencionado antes, y puede llegar a generar daños hepáticos que se manifiestan, como lo dijo mi compañera, como, digamos, necrosis hepática aguda, esteatosis hepática, hepatitis crónica, cirrosis. Bueno, entonces continuando con la clínica, vamos a tener de que las manifestaciones clínicas, pues, de la enfermedad de Wilson van a ser muy diversas y están influidas por la evolución de los depósitos de cobre, como les decía anteriormente. Los principales síntomas de esta, pues, suelen ser hepáticos en las primeras fases de la enfermedad y neurológicos cuando ya la enfermedad está más avanzada. Y solo ocasionalmente puede ocurrir que el paciente, pues, consulte por unos síntomas exclusivamente neurológicos, pero vamos a encontrar de que se va a evidenciar lesión hepática. Bueno, entonces ya como tal los signos y síntomas que vamos a ver en la enfermedad, estos pues van a presentarse en niños y en adultos jóvenes, rara vez se manifiestan después de los 40 años, y vamos a tener que hacia la enfermedad en el hígado, vamos a ver hepatomegalia, puede encontrarse esplenomegalia, no siempre, ascitis, dolor abdominal, ictericia, puede verse la hepatitis, insuficiencia hepática aguda o cirrosis en casos donde no se haya descubierto antes y no se esté tratando al paciente. Los anillos de Kayser-Fleischer, que van a ser estos depósitos de cobre en la membrana de la córnea. Estos igualmente van a presentar aproximadamente en más del 90% de los pacientes con presentaciones neurológicas o psiquiátricas y del 50 al 60% de los pacientes con enfermedad hepática. Vamos a seguir entonces con los síntomas que van a ser neurológicos, que van a ser ya esos depósitos de cobre dentro del cerebro que van a causar las alteraciones motoras extrapiramidales, que ya son los síntomas psiquiátricos como depresión, irritabilidad o cambios de personalidad. Ya hacia la enfermedad hemolítica, pues podemos ver anemia hemolítica negativa de COMS, y podemos ver también insuficiencia hepática aguda, como les decía, en estados más avanzados. Bueno, para aprendernos un poco más fácil la presentación clínica de la enfermedad de Wilson, existe la hemotecnia del ABCD, que es asterixis, síntomas de degeneración de los ganglios basales, lo que es el parkinsonismo, cirrosis o depósitos corneales, lo que es los anillos de Kayser-Fleischer, y demencia. Bueno, hacia el diagnóstico, entonces vamos a tener que
que se debe primero considerar la realización de pruebas para la enfermedad de Wilson en cualquier paciente que nos llegue con anomalías hepáticas, neurológicas, psiquiátricas inexplicables. Tenemos que también considerar los familiares de primer grado de pacientes con enfermedad de Wilson que deben someterse a pruebas de detección pues, de la enfermedad para saber si son portadores. Igualmente, a la exploración física vamos a encontrar los anillos de Kayser-Fleischer que se ven con la exploración de lámpara de hendidura que va a estar presente entre el 50 y el 60% de aquellos con compromiso hepático aislado y en más de un 90% de pacientes con compromiso neurológico. La elaboración inicial vamos a tener que realizar pues estas partes de los laboratorios que va a incluir la disminución de la ceruloplasmina sérica, la excreción elevada de cobre en orina en 24 horas. Hacia las imágenes vamos a observar esteatosis hepática, hepatomegalia o esplenomegalia, hallazgos de cirrosis y definitivamente vamos a tener que las pruebas de estándar de oro van a ser la biopsia de hígado y el análisis genético molecular. Bueno, el diagnóstico diferencial, pues recordar y tener en cuenta pues estos síntomas que aparecen en la tabla y los puntajes para no confundirnos con enfermedades como enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson o hepatitis por otras causas. Igualmente, pues para la administración de la enfermedad, pues hay que recomendarle a nuestros pacientes el estilo de vida, tener un manejo médico que va a ser requerido y pues ya si los pacientes no han llegado antes a tratamiento y si ya es un caso grave, pues el trasplante. El pronóstico en general es bueno si la enfermedad llega a ser tratada, si no es tratada puede ser fatal debido a la acumulación de cobre. Los factores de riesgo, pues vamos a encontrar la existencia de antecedentes familiares como un predominante. El caso de que ambos padres porten un gen anormal va a dar un 25% de la posibilidad de que cada embarazo de esta pareja salga con la enfermedad y pues la enfermedad de Wilson vamos a encontrar que va a ser más común en países de Europa Oriental, Sicilia y la parte sur de Italia, aunque puede presentar también pues en otro grupo de personas. Continuamos con el tratamiento. El tratamiento de la enfermedad de Wilson tiene primero que todo la condición de que debe ser de por vida, porque como es un cambio genético, los pacientes tienen que estar constantemente eliminando el exceso de cobre tisular y evitar nuevos depósitos patológicos de cobre. Si ya encontramos una hepatopatía de tipo terminal, al paciente se le recomienda el trasplante, pero primeramente se toman algunos fármacos de tipo quelante que pueden servir muchísimo para la eliminación. Siguiente, por favor. Acá tenemos una recopilación de los fármacos que más se utilizan. El más conocido y más utilizado es la D-penicilamina, que es un producto de degradación de la penicilina que no obtiene ningún tipo de actividad antimicrobiana y también es conocido como beta-beta-dimetilcisteína. Es la forma dextro de un compuesto resultante de la hidrólisis de la penicilina y se usa como quelante en la cistinuria, en intoxicación por algunos metales pesados en esta enfermedad y como antiinflamatorio en algunas formas de la artritis reumatoide. Está bien en cápsulas o tabletas de 150 o 250 miligramos y se conoce como Cupripen de manera comercial. Lo que genera es un aumento de la eliminación urinaria del cobre y se indica sobre todo en enfermedades hepáticas. El otro que es más utilizado es el sulfato, que es el sulfato de zinc o acetato de zinc, que lo que hace es inhibir la absorción intestinal. Este lo tomamos sobre todo como un suplemento dietético y puede encontrarse en distintas presentaciones y es el tratamiento más cómodo, por así decirlo, en mantenimiento. Tenemos también otras opciones como la trientina y el tetratiomolibdato de amonio. La trientina siendo un quelante que, según se ha demostrado, reduce los niveles séricos de algunos de los metales y lo que genera es un aumento de la eliminación urinaria del cobre y se indica también en enfermedad hepática como la penicilamina. El tetratiomolibdato de amonio lo que genera es una inhibición de la absorción intestinal, como habíamos mencionado antes, que se absorbe sobre todo en el duodeno y en el intestino delgado proximal. Y este es el que utilizamos cuando el paciente presenta síntomas neurológicos,
además de que es un agente quelante y es utilizado sobre todo como alternativa si los anteriores no funcionan en el paciente. Y con eso terminamos. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera comentar con ustedes, son las 12:17. Los lunes es el día que yo les dejo un espaciecito para que ustedes tengan más tiempo de almuerzo. Le estaba observando que el próximo 23 sería el parcial del segundo bloque. Para esa fecha tendríamos más o menos como unas 16 exposiciones para el parcial. Entonces pregunta, ¿continuamos con una más o se toman el tiempo del lunes que siempre se han tomado para la hora del almuerzo? ¿Hay alguien ahí? Hola, doctora. No, es que estamos por acá pues decidiendo pues acá como que todos estén de acuerdo. Ah, bueno, entonces decidan pues para que no se nos vaya el tiempo. Si hacemos una más, sería media hora más, se les iría casi hasta la 1. O si continuamos el viernes, damos 4 exposiciones. Doctora, veo que mis compañeros están comentando que si pudiésemos parar sería bueno. No sé qué opina usted. Listo, Juan. No, es que yo estuve haciendo cuentas, Juan, y con el viernes y el próximo lunes serían 7 más todas las otras 7 que llevamos, tendríamos como 14 o 15 exposiciones. Sería suficiente, o sea, un buen bloque para el próximo parcial. Entonces, listo, dejemos ahí. Por favor, vamos corriendo. A ver, vamos corriendo las fechas. Entonces, en la próxima clase estaría poliposis adenomatosa múltiple, Parkinson, Corea de Huntington y Alzheimer. ¿Listo, muchachos? Listo, doctora, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Un abrazo, Dios los bendiga. Bueno, gracias, Juan. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao.